Ok, bueno, buenas tardes a todos. Estamos arrancando este webinario en este momento. Son las 5 de la tarde, hora este de los Estados Unidos en punto. Vamos a arrancar este webinario de manera puntual, respetando el horario de ustedes que estuvieron allí conectados. Y bueno, quería reverificar que me estén escuchando bien, por favor. Pueden escribir en el chat, yo los leo, mientras arrancamos acá verificando que todo esté muy bien. Ok, genial. Y espero que estén viendo la pantalla también, que se esté viendo en la presentación. Estamos allí. Ok, buenísimo. Genial. Bueno, hoy vamos a hablar, ustedes saben que estos webinarios los estamos haciendo con la idea de ir paseándonos por diversos activos dentro de la gama de activos que están en los mercados financieros y bueno, estos webinarios los hemos arrancado un poco explorando lo que estaba pasando en el petróleo, seguimos con lo que ocurría con los principales índices de acciones, siempre con una perspectiva de mediano plazo, un poco hacemos los análisis sobre gráficos diarios, mensuales, semanales y mensuales para que esto tenga algún tipo de valor en el tiempo. Más allá de una recomendación, de una idea de compra-venta de 2, 3 días, esto es un escenario, tratamos de incluir información que pueda reunir un análisis de varios meses. Y bueno, el último webinario que hicimos fue sobre los índices de acciones y hicimos una encuesta desde la cuenta de SafePro, @SafePro, donde le preguntábamos a las personas qué querían, de qué se quería que se hicieran los webinarios y estuvo casi empatado el tema del oro y del Bitcoin después de haber hecho el de acciones. Entonces, este es obedeciendo, se los debía, obedeciendo a esa encuesta y un poco lo que ustedes querían ver. Es un análisis que también, obviamente, voy a tocar algunas cosas, otras muy probablemente lo dejemos por fuera, pero incluí el oro y el Bitcoin en un solo webinario porque los considero unos activos que tienen algunas propiedades o características especiales y comunes. Por eso es que lo estamos viendo ahora mismo como un solo webinario los dos. Miguel Ángel, puedes ver la grabación en el canal de YouTube, en mi canal, que está allí montada. Yo después voy a poner el link si quieres, pero está ya grabado en mi canal de YouTube. Yo después, con todo gusto, puedo me puedes escribir a las redes o a SafePro y bueno, te puedo hacer llegar. Igual lo voy a retuitear luego los webinarios durante el fin de semana. Ok, entonces arranquemos en materia. Oro y Bitcoin. Parecen dos cosas totalmente diferentes, pero en realidad tienen aspectos bastante comunes. ¿Okay? Seguro. Vamos a ver si hacemos uno de bonos pronto. Ok. Sigo acá. Un segundo. Ok. Para hablar sobre oro y Bitcoin, que son dos activos muy especiales, para hablar del oro, ustedes saben, es una materia prima, es un commodity. Es una materia prima no renovable, es un metal precioso, cuyo, bueno, hasta los momentos no hay manera, aunque desde que la humanidad existe han tratado de de convertir el plomo en oro, de utilizar eso que llaman alquimia para transformar otros metales en oro y eso no es posible, es un metal no renovable, por supuesto su oferta es finita, como lo es la del petróleo, como la es de todos los recursos no renovables. Y el oro ha venido adquiriendo propiedades milenarias desde hace mucho tiempo y funciona no solamente como una materia prima, sino también como un activo de reserva de valor. Se usó durante mucho tiempo como dinero de intercambio, también la plata, los metales preciosos. Pero bueno, vamos a hablar hoy específicamente del oro. Y después ya en la etapa moderna, también los bancos centrales del planeta han venido o vienen comprando oro como parte de su estrategia de reservas estratégicas, de sus reservas de valor. Entonces, el oro es un activo financiero, pero también es un commodity.
también es una especie de dinero, pero no fiat en este caso, porque no lo emite ningún banco central, ni tampoco está bajo el control de un gobierno específico, pero sí podemos hablar de que hay grandes organizaciones y grandes tenedores de oro a nivel global. Los principales países que tienen las mayores reservas de oro son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Italia, Europa. La mayoría del oro está en Europa. Está resguardado, digamos, en el viejo continente. De hecho, hay algunos países latinoamericanos que tienen el resguardo de oro en, en las bóvedas en Londres o en otros lugares específicos para ello. Y digamos que, bueno, Estados Unidos como también tiene hoy por hoy es el país que tiene las mayores reservas de oro. Mucha gente cree que no, que Estados Unidos no tiene oro, y la verdad es que es uno de los países, o es el país que más reservas de oro tiene. Eh, Luego, también vamos a hablar acá del Bitcoin, que es, pues, es más difícil de definir. Es un activo bastante nuevo, no tiene, pero ni de cerca el track record o la antigüedad que puede tener el oro como instrumento financiero. El Bitcoin apenas nació en el año 2009, eh, a inicios del año 2009, justo después de la crisis financiera global que ocurrió en el año 2008-2009. Y el Bitcoin nació como una alternativa donde al final, ustedes saben, también se dice que tiene propiedades como la del oro, porque también puede ser visto como un commodity. Algunos reguladores, especialmente en Estados Unidos, lo observan también como un commodity. Tiene propiedades de dinero, de intercambio, de valor. Y este tema de reserva de valor, aunque en el tiempo está probando que funciona, bueno, todavía el track record es muy joven para poder ponerlo como un activo que pueda funcionar como un activo de resguardo, de refugio frente a tiempos de incertidumbre. En este momento está siendo probado de esa forma, pero esta es la primera crisis financiera que está viviendo el Bitcoin. En cambio, el oro ha vivido todas las crisis financieras del planeta. Entonces, de alguna manera, el Bitcoin ahora viene a ser un activo alternativo interesante en medio de esta coyuntura, y algunos analistas y operadores lo llaman el oro digital, porque bueno, también se mina, hay una infraestructura de minado, pero no es físico, no se puede intercambiar de manera física, se intercambia en el mundo digital y es un algoritmo matemático, es intangible, pero esta propiedad de ser intangible no lo hace efímero, más bien tiene una oferta finita, por lo tanto pareciera que es un recurso no renovable, es decir, tiene el algoritmo como está constituido, tiene una oferta definida y finita, con lo cual eh, pues adquiere una propiedad también como si fuese un recurso no renovable. Entonces es muy interesante y lo vamos a incluir en este análisis. Para hablar de estos dos activos, tenemos que hablar de otros elementos claros que influyen, que impactan las cotizaciones de estos dos. Y hago la salvedad que el Bitcoin es muchísimo más nuevo, pero tiene propiedades que vienen a ser una especie de oro digital. Entonces veamos el oro físico y el oro digital como un combo donde para hacer el análisis tenemos que estudiar algunos elementos, sobre todo macroeconómicos. Tenemos que irnos a la macroeconomía para poder hacer un análisis de las grandes tendencias y entender hacia dónde van estos instrumentos. Y las más importantes, o los tres elementos más importantes, son entender dónde estamos parados desde la perspectiva de la inflación global, cómo estamos a nivel de inflación, es decir, el crecimiento de los precios de los activos, cómo estamos en las tasas de interés y cómo está el dólar americano. Y del dólar hay que hablar porque el dólar es el principal competidor del oro y del Bitcoin. Es decir, el dólar americano como moneda fiat es la moneda también de reserva, de resguardo y más transada a nivel global. Es el dinero emitido por la Reserva Federal de los Estados Unidos, por Estados Unidos.
y el único respaldo que tiene, más allá de las reservas de oro que pueden haber, entendiendo el tema de oro, es básicamente la productividad americana y el ejército de los Estados Unidos, pero hay todas unas distorsiones a nivel macroeconómicas que pueden hacer que este estatus de reserva de valor pueda perderse en el tiempo. Todavía hay muchas teorías al respecto y estamos en terrenos que hay que explorar, pero eh, el oro es un espejo contrario al dólar. En líneas generales, cuando al dólar le va muy bien, al oro tiende a irle mal o no le va bien. Y por el contrario, cuando el dólar no le va bien, cuando se deprecia, las materias primas y especialmente el oro le suele ir muy bien. También incluyo el Bitcoin porque cuando hacemos el análisis de la serie de precios, incluso en la parte temprana de su cotización desde el 2009, estas correlaciones también existen. En las grandes caídas del dólar hemos visto los grandes rallies del Bitcoin y por el contrario, durante los grandes rallies del dólar hemos visto las grandes correcciones en el Bitcoin y también grandes correcciones en el oro. Entonces, bueno, vamos a seguir paseando por acá. Bueno, esto ya se los mencionaba. Tanto el Bitcoin como el oro son dos activos o dos instrumentos financieros y activos que son considerados un commodity, que también se minan ambos. La velocidad de minado, sin embargo, son distintas. En el caso del Bitcoin está definida, está preestablecida por un algoritmo y claramente se puede entender cuál va a ser la oferta cada año y de hecho se controla. Acabamos de pasar un evento importante llamado halving, donde la dificultad de minado se aumenta con la idea de aplanar la curva, tal cual como lo podemos ver del lado izquierdo. Y en el caso del oro, pues obedece más a las circunstancias locales de extracción, al contexto económico de los principales productores de oro, donde están las principales minas, y bueno, hay todo un tema allí, pero la velocidad, todavía hay unas reservas probadas y hay todavía oro que extraer del planeta. De hecho, en el caso de Venezuela se sabe que hay muchísimo oro, está todo el tema del arco minero, pero bueno, el minado, la extracción de oro es toda una actividad que es compleja y es altamente contaminante y en muchas cosas que no pasa con el Bitcoin, pero que bueno, al final cada país tiene sus protocolos, hay países que son productores como por ejemplo Australia, productores de oro, de metales. Entonces, bueno, hay grandes consumidores como por ejemplo la India. India es uno de los países que, que consume muchísimo oro y oro físico. Los pobladores de India suelen comprar y tener y almacenar y ahorrar el metal precioso. Entonces, bueno, es interesante conocer todas estas cosas y bueno, vamos ahora a ver, vamos a detenernos en el tema de la inflación global. Eh, ¿Están todos conmigo? Sí, sí, Bitcoin tiene algunas cosas como por ejemplo la extracción de energía. Correcto, correcto. Estoy leyendo el chat mientras estoy acá. Acabo de aterrizar en la gráfica, una de las gráficas más importantes para poder entender hacia dónde pudiera ir el oro, porque el oro, además, como les digo, además de ser un espejo contrario del dólar, cuando el dólar le va mal, al oro le va bien, también tiene una propiedad que es un activo de cobertura frente a un entorno inflacionario. Esto es muy importante. Esto realmente quizás es la propiedad más importante del oro. Cuando hay un entorno inflacionario, cuando hay un riesgo de que el precio de los activos, de los bienes y servicios en los países se incremente de manera importante, eh, el oro tiende a ser un activo de refugio, de resguardo, de reserva de valor, porque es un commodity y porque generalmente en los entornos inflacionarios la moneda fiat, la moneda local, tiende a devaluarse, a depreciarse. Y el lugar para refugiarse por excelencia es el oro históricamente hablando. Entonces, en entornos donde tenemos inflación importante, podemos ver, o picos de inflación, podemos ver aumentos en el oro. Por el contrario, cuando tenemos una tendencia deflacionaria o tenemos una inflación controlada o tendiendo a cero,
generalmente no es un entorno favorable para un incremento importante en los precios del oro, porque la inflación no es un problema. De hecho, en esta gráfica, que es la gráfica de la inflación en Estados Unidos, entendiendo Estados Unidos como, tomándolo como modelo o como muestra de la principal economía del planeta, obviamente podemos ver inflación en China, podemos ver inflación en Europa, pero bueno, he decidido que veamos la inflación en Estados Unidos, que es uno de los principales. Sí, la plata puede servir, sin duda, para también cubrirse. Sin embargo, la plata tiene unas propiedades industriales que la hace también más vulnerable al ciclo económico. Entonces, el oro tiene el estatus de reserva de valor que lo hace menos vulnerable frente a shocks que pudieran venir por el lado de la demanda o recesiones económicas. Bueno, quería mostrarles que, por ejemplo, este pico inflacionario que se vivió en Estados Unidos, cercano previo al año 2009, 2010, fue la semilla que hizo eventualmente el incremento. Toda esta tendencia al alza de la inflación generó un impacto positivo en las cotizaciones del oro. Pero desde el año, es importante que lo vean, desde el año 2011 aproximadamente, estamos teniendo una tendencia bajista, al menos en la inflación de Estados Unidos. De hecho, voy a cambiar la lámina y voy a poner la inflación desde 1930. Y miren esta gráfica, qué interesante es, porque Estados Unidos tuvo una inflación creciente importante que llegó a tener un pico en los 50, finales de los 40, cercana al 20% de inflación mensual. Y luego esa inflación se logró controlar y tuvo de nuevo un pico importante o un incremento inflacionario a principios de los 80, en la década de los 80. Y ese pico inflacionario, ustedes lo van a ver luego, acuérdense de esta fecha, 1980, estuvo asociado también con un pico, un primer auge importantísimo en las cotizaciones del oro. Porque se usó como una cobertura para este tema inflacionario global. Luego, desde allí, lo que hemos visto es que la inflación ha venido estando controlada y últimamente lo que estamos observando, especialmente después de la crisis financiera del año 2008, es que estamos casi en un ambiente deflacionario. En Europa estamos viviendo deflación, en Japón hay deflación y en algunos países que no estaban en un entorno deflacionario están entrando en una dinámica deflacionaria, con lo que este es un entorno donde el contexto, al menos desde el punto de vista de la inflación, no es el mejor contexto para tener un rally en el oro. Sí, hubo una caída importante en 1929, se ve acá en los índices de inflación, de hecho bajó después, al final de los 30, pero después de allí se hizo un piso y eventualmente en lo que arrancó la Segunda Guerra Mundial y todo el crecimiento económico, la inflación empezó nuevamente a dispararse a nivel global. Esto es en Estados Unidos, ¿ok? Esta gráfica. Sigo acá. Otra gráfica que hay que ver es la gráfica de las tasas de interés global, ¿ok? Y esta gráfica que ustedes están viendo es las tasas de interés del bono a 10 años en Estados Unidos, principal referente global de las tasas de interés. Y si ustedes ven esta gráfica es muy interesante, muy interesante, porque si ustedes observan el high, el máximo, está exactamente en el pico de los 80. Se recuerdan que en ese pico había un pico inflacionario, es decir, las tasas van asociadas al ciclo inflacionario. Todos me están siguiendo, ¿verdad? En la gráfica. Estoy tratando de explicarles que los dos gráficos, el que les mostré antes, que era el de inflación, está muy correlacionado al gráfico de las tasas de interés. Este gráfico que estamos viendo ahora no es inflación, es el gráfico de las tasas de interés del bono a 10 años en Estados Unidos, que ustedes saben, es el principal referente de los bonos a nivel global y es el principal también referente de las tasas de los bonos, exactamente. Ok, sí, correcto, hay unas modificaciones en el índice de inflación, pero bueno, en líneas generales
Hay alguna inflación ahora que podemos separarla. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una inflación concentrada en algunos rubros, pero en líneas generales, en el contexto global, la inflación todavía no es un problema. Bueno, a excepción de Venezuela y de algunos países que tienen un descontrol total. Pero a nivel global, la inflación no es un tema. Y de hecho, se ve reflejado acá también. Miren las tasas de interés, cómo vienen desde los 80, pues su máximo cercano al 16%, la tasa del bono de 10 años, y desde allí comenzó un downtrend o una tendencia bajista clara, un ciclo bajista que ha venido sostenido en el tiempo, sostenido, 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 y exactamente hace apenas unos días, unas semanas, hemos marcado un mínimo histórico en las tasas de interés, al menos en los bonos a 10 años y bueno, también a nivel global en todas las tasas. En algunos países, en Europa, casi el 30% más de los bonos emitidos están cotizando con valores negativos, tasas de interés negativas. Es decir, estamos en el mínimo del ciclo de las tasas de interés a nivel global. Nunca habíamos estado en un nivel tan bajo en las tasas de interés. Y esto es interesante porque obviamente hay una correlación también eh, importante, hay una correlación importante entre las tasas y lo que puede venir más adelante a nivel de inflación o lo que está pasando, y esto hay que verlo con cuidado. Esto es macroeconomía, lo que estamos viendo ahora, pero bueno, lo interesante que ustedes tienen que ver es que las tasas de interés están ahora al cierre de hoy al 0.66%, por debajo del 1% en el bono de 10 años. Eso es inédito, es una tasa muy, muy baja, absolutamente baja, y eso indica que realmente no hay un problema inflacionario en el mundo, porque si así fuese, estuviésemos viendo la gente vendiendo sus bonos y comprando activos que los permitieran ser refugio frente a la inflación, como acciones y materias primas y otras cosas. Pero también hay que entender que esta tendencia está alimentada por la acción de los bancos centrales, que están allí alimentando, comprando todos los días bonos y bonos y bonos y bonos para tratar de dar liquidez a la economía, a las economías, porque están con los motores apagados desde el año, realmente desde la crisis financiera del año 2008, los bancos centrales no han dejado de meter estímulo económico para tratar de llevar a las economías a hacer que crezcan. Es una dinámica que se conoce como la nueva normal, pero aún con todo el estímulo, todo el dinero inorgánico que se está emitiendo, el crecimiento de los países sigue siendo mediocre, no estamos creciendo como crecíamos antes del 2008, y ahora en esta dinámica del coronavirus y de lo que estamos viviendo este año, pues peor aún porque estamos entrando en una recesión coordinada global. Es decir, China está en recesión, Asia, en buena parte de Asia está entrando en recesión, Europa va a tener recesión, está en recesión, Estados Unidos va a tener recesión este trimestre, o sea, es decir, estos dos últimos trimestres, no sabemos hasta dónde se puede extender si salimos del tema del coronavirus, pero bueno, realmente estamos en un escenario recesivo en este momento y eso es deflacionario, tiene unos impactos deflacionarios. Ok, sigo acá, quería que vieran esta lámina, vean los puntos de inflexión, máximo en los 80 y luego con sus picos altos y bajos, pero realmente las tasas están bastante bajas. Sigo acá. Y aquí quiero que vean este gráfico con detenimiento porque esto tiene que ver también con la inflación global. De hecho, este es el driver principal de la inflación, que no es otra cosa que el precio de los commodities, porque la inflación viene derivada de los costos de los bienes y servicios y especialmente los costos de producción de los bienes y servicios. Es decir, la gasolina, la energía, la materia prima, los alimentos, todo obviamente se mide se puede medir en un índice, en este caso, este es el CRB Index, que es el índice compuesto de commodities a nivel global, donde está incluido energía, soft commodities, que es granos, comida, maíz, soya, etcétera, metales. Y miren lo que estamos viendo ahora. Hemos visto un ciclo perfecto, increíble, de auge inflacionario, una etapa inflacionaria, claramente inflacionaria, con
con un índice, con los índices de materias primas subiendo, como fue desde el año 98 hasta el año 2008. Y miren, aquí hay como un infarto, ¿lo ven? Una caída estrepitosa, que no es otra cosa que la crisis financiera del año 2008. La crisis financiera del año 2008 provocó una caída abrupta en los precios de los commodities. Después los commodities volvieron a aumentar de precio por el estímulo inédito de los bancos centrales y los países volvieron a crecer, pero no lo hicieron al mismo ritmo como lo venían haciendo. Y específicamente desde el año 2011-2012 hay un divorcio entre las economías, es decir, los commodities iniciaron una tendencia bajista clara tendencia bajista que ha ido continuando hasta el día de hoy, donde hemos hecho mínimos recientemente, hasta el mes pasado logramos un nuevo mínimo en el ciclo. En mi opinión, estamos terminando ya un ciclo bajista, un ciclo completo de auge y colapso en los precios de los commodities. Es decir, estamos en un nivel mínimo de precios en los commodities, con lo que el downside de los commodities está más limitado y muy probablemente ahora tengamos una estabilidad o una base en los precios, pero lo que pudiera venir más adelante es un nuevo ciclo alcista en los commodities después de un tiempo, obviamente no es inmediato, pero lo que quiero decirles es que probablemente hemos terminado una fase bajista en los precios de los commodities, o estamos muy cerca de terminarle. Cuando digo cerca, estoy hablando en términos de meses, y en mi cálculo yo entiendo que pudiéramos estar hablando de todo el año 2020 y también inicios del año 2021 como piso. Sí, el crudo es uno de los elementos más importantes, pero también los granos venían ya cayendo de una manera muy fuerte en los commodities, metales industriales, a diferencia del oro y de la plata, que han sido mucho más resilientes porque tienen otras propiedades. Pero los commodities en líneas generales, los commodities como los conocemos, han venido cayendo de precio. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y la otra lámina que hay que ver es dónde está parado el dólar americano, como les digo. Entonces, por un lado, hay que ver que estamos en un ambiente, ubicarnos. En este momento estamos en una fase deflacionaria, es decir, con inflación, desinflación, prácticamente tendiendo a deflación. No, la inflación no es un problema. Eso ha ocurrido porque hemos tenido un ciclo bajista en los precios de los commodities también, que probablemente está por terminar. Eso hay que entenderlo en el contexto. Y muy probablemente vamos a ir más adelante a una fase donde se pudiera iniciar un nuevo ciclo alcista en los commodities y pueda haber un resurgimiento de la inflación. Pero no es la realidad en este momento. Esto como conclusión de las láminas que vimos antes. Y al mismo tiempo tenemos unas tasas de interés que están en los pisos absolutos, en el piso, incluso rompiendo el subsuelo en muchos casos, con tasas negativas. Las tasas negativas tienen múltiples consecuencias. Una de ellas es que dañan, por ejemplo, el sector financiero, que su principal actividad es la intermediación financiera. Cuando ustedes ven, por ejemplo, Europa ha tenido las tasas negativas durante mucho tiempo, los últimos años. Y si ustedes ven los gráficos del equity o de las valoraciones de los bancos europeos, se van a dar cuenta que están en el piso. La mayoría de los bancos europeos están en mínimos muy por debajo de lo que estuvieron en la crisis financiera del año 2009. ¿Por qué? Porque las tasas negativas han sido como un armagedón para el sector financiero. Pero por otro lado, las tasas negativas también generan todo esto es con la idea de generar estímulo, incentivar el consumo, reactivar el aparato económico, pero pareciera que estamos metidos, el planeta, en una especie de trampa de liquidez, donde a pesar de todas estas acciones y de la enorme liquidez que se ha metido en los sistemas, las economías no están creciendo como se debería crecer y la inflación no es un problema. Entonces, por eso le ha dado luces verdes a los bancos centrales para seguir indiscriminadamente haciendo esto. Correcto. Pues vamos a ver, yo estoy aquí leyendo ahora, leo con más detalle el chat. Entonces, miren, este es el gráfico del dólar index, del dólar americano.
El dólar index está ahora mismo casi en los 100 puntos. Por arriba de los 100 puntos tiene implicaciones deflacionarias. Si el dólar aumenta, tiene presiones bajistas en los commodities, porque casi todos los commodities están priceados en dólares americanos. Es un efecto prácticamente nominal. El efecto, si el dólar se aprecia, hay un castigo en los precios de los commodities. Pero también hay un efecto real de la economía real, porque obviamente todo se hace más pesado. El manejo de la deuda, por ejemplo, en los mercados emergentes se complica. Esto trae vientos recesivos, hace que la actividad económica se reduzca. Hay un ligero equilibrio allí entre un dólar muy fuerte y un dólar muy débil. Ahora mismo estamos en un dólar que está entrando a una etapa de dólar fuerte. Es decir, por arriba de los 100 puntos puede hacerle daño a las economías emergentes y puede generar efectos deflacionarios. Ahora mismo, si vemos lo que es la tendencia del dólar, el dólar desde el año 2008, más o menos 2009, después de la crisis financiera, que se cayó muchísimo hasta llegar a la crisis financiera del año 2008-2009, ha venido subiendo. Ha venido subiendo. El mínimo del dólar index, para que lo tengan en cuenta, está alrededor de los 71 puntos, ¿ok? 71 puntos. Ese fue el mínimo que se marcó en el año 2008. Y mientras el dólar index estaba en 71 puntos, el petróleo y otros activos estaban pues en precios máximos históricos. Luego el dólar rebotó y volvió a caer en el año 2011, y este mínimo del año 2011 está asociado con el máximo histórico absoluto del oro, que fue en el año 2011, que el oro marcó 1920 dólares, 1940, 20 dólares la onza. Lo vamos a ver ahora en el gráfico. Entonces, ahora mismo el dólar está mucho más arriba, y esto es lo interesante y es lo que agrega complejidad al análisis en este punto, es que tenemos un dólar index hoy que está en 99.77, tal como se ve acá, y tenemos un precio del oro que está muy cercano o ligeramente cerca, digamos, falta todavía un 10% adicional de recorrido, pero está relativamente cerca de su máximo histórico. Entonces, hemos tenido una etapa en la que el dólar ha subido y el oro también. Entonces, y eso lo vamos a ver ahora en los gráficos, y vamos a tratar de deliberar hacia dónde pudiéramos ir el oro está en máximos en Europa debido a la apreciación del euro respecto al dólar. Sí, pero es así. Cuando lo mides en términos eh, con otros referenciales. Entonces, ahora mismo voy a cambiar la lámina y nos vamos a ir a los gráficos de precios para tratar de dilucidar dónde estamos parados, ¿ok? Déjenme cambiar esto y nos vamos a ir al graficador. Un segundo. Ok. Ahora deberían estar viendo mi pantalla, y quiero irme de una vez al oro sin tardar mucho. Espero que estos estén viendo mi pantalla. Voy a ampliar esto para que se vea mejor. Vamos a agarrar un oro que tenga unas cotizaciones históricas bastante amplias. ¿Okay? Estoy viéndolo en el gráfico mensual. Es una perspectiva, digamos, de largo plazo. Les quiero preguntar, ¿todos están conmigo en este momento? ¿Están viendo el gráfico de precios? Solo quiero, ok, listo, chévere, buenísimo. Ok, fíjense aquí, ¿se acuerdan que les dije que tuvimos un pico en las gráficas que vimos macroeconómicas, donde vimos el pico de inflación en Estados Unidos, fue en los 80, también el pico en las tasas de interés fue en los 80, y miren que está asociado a esta primera etapa alcista o esta primera, digamos, rally o impulso del oro, que pasó de valer 97 dólares la onza, más o menos en el año 76, a marcar un máximo cercano a los 870 dólares la onza
a finales o inicio de los 80, justo a inicio de los 80. Eso derivado de un impacto importantísimo del crecimiento inflacionario y de unas tasas de interés que también estaban bastante altas para tratar de controlar la inflación. Pero luego, después de allí, entró en una dinámica bajista que duró bastante tiempo, más o menos hasta el año 98. Desde allí comenzó un nuevo ciclo alcista que tuvo un punto de inflexión. En el caso del oro, en el año 2011, la crisis financiera del año 2008 fue simplemente una pausa, un breakout allí, pero el oro después siguió subiendo con mucha fuerza porque hubo una debilidad del dólar muy fuerte y el máximo del oro está en los $1,920 la onza. Y desde allí, pues, tuvo una corrección importante, más o menos hasta los $1,044 la onza. Y ahora miren dónde estamos hoy. Hoy estamos en los $1,734 la onza, en una clara tendencia al alza y donde probablemente vamos a ir a visitar una zona que es realmente importante como resistencia. ¿Okay? Para mí el target del oro, al menos en el muy corto plazo, y esto es lo que me da dificultad ahora mismo para hacer una proyección, es que para mí el target del oro está en esta zona donde, no sé si ustedes lo pueden apreciar, voy a aumentar el zoom acá, después del pico del año de septiembre del 2011, el oro hizo un high en los $1,800 la onza, lo volvió a intentar en febrero del 2012 y lo revisitó en octubre del 2012, 3 veces. Esa área es un área muy importante de resistencia, que es básicamente los 1,790, $1,800 la onza. Yo lo voy a colocar acá. Ese es, en mi opinión, el target del oro, al menos en el muy corto plazo. El oro hoy está en $1,734 la onza. Yo creo que el oro va a ir a probar esta resistencia. Es prácticamente un imán. Sin embargo, debo decirles que la estructura técnica inicial que le daba vida a este rally, el precio objetivo ya ha sido alcanzado. Es decir, nosotros podemos medir, digamos, la profundidad de esta estructura, que es una base. Yo la voy a colocar aquí, lo voy a hacer con ustedes en vivo. Toda esta estructura que parece un hombro, cabeza, hombro invertido, o una taza con asa, una base de cambio de tendencia. Esta base tiene una profundidad, esa profundidad proyectada desde el rompimiento me va a dar un target específico para el oro. Y ese target está más o menos en los $1,700 la onza. Es decir, estamos en una zona que era un target específico una vez que esta base fue violada. Por lo tanto, el risk-reward o el recorrido, al menos técnicamente hablando en esta estructura, es relativamente limitado en el oro. Así que al menos estoy hablando de la estructura técnica de corto plazo. ¿Ok? Esto hay que tenerlo en cuenta porque también, al mismo tiempo, debo decirles que los managers y operadores de futuros y todos estos especuladores también están masivamente largos en el oro, con lo cual puede haber en el relativo corto plazo puede haber en el relativo corto plazo una corrección importante o una liquidación para estos largos masivos y después probablemente retomar la tendencia al alza. Pero bueno, ya que estamos hablando de niveles y es el objetivo de este webinario, el primer nivel que creo que, o el nivel al que va a llegar el oro, al menos en el corto plazo, son los $1,800 la onza. Ese nivel es una mega pared, es una gran estructura de resistencia que obviamente si el oro logra cerrar arriba de esa estructura, pues lo próximo que se va a encontrar es el máximo histórico que está en $1,920 la onza, pero yo tendría mucho cuidado y mucha prudencia de operar el oro en ese rango, porque estamos hablando de un área sobrecomprada. Y la otra razón por la que tendría mucho cuidado es porque estamos todavía en un escenario deflacionario. Esta etapa todavía es una etapa deflacionaria. Este rally del oro actual, temprano, en medio de una deflación, es una buena señal de cara al mediano y largo plazo en la estructura alcista del oro. Esto habla de que muy probablemente el oro de cara a los próximos 10 años va a tener un excelente performance, pero
al menos en el muy corto plazo, es posible que el oro tenga una importante corrección después de lograr los precios objetivos claros que estamos viendo en esta área. Y cuando hablo de esa corrección, pues pudiéramos hablar, técnicamente hablando, de ir simplemente a sus líneas de tendencia naturales que pudiera tener. Una línea de tendencia natural puede ser desde el mínimo de esta corrección con el mínimo creciente que tiene acá, y si llegamos a esta área puede haber una corrección profunda nuevamente a esta zona que son los $1,374 la onza. $1,400 la onza. Ese es un área de soporte o un área técnica a la cual el oro pudiera devolverse una vez que toque estos precios objetivos que están acá. Y el catalizador para que esa corrección ocurra no la va a dar otro, sino el propio dólar americano, en mi opinión. Ya vamos a ver, vamos a contrastar ambas gráficas y vamos a ver a dónde puede ir el dólar. Pero bueno, esto es en el corto plazo. En el largo plazo, la estructura del oro es creciente, es evidente, son mínimos crecientes. Así que muy probablemente lo que vamos a observar, si ustedes quieren tener una idea de hacia dónde va, es que muy probablemente el oro va a ser un activo donde hay que estar, pero al menos en el corto plazo va a generar una trampa para los inversionistas de largo plazo y los va a poner a prueba. Mucha gente va a querer entrar en esta zona larga en el oro, comprar oro en estos niveles con la promesa de que vamos a ir a 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 o más, producto del desorden monetario que hay en Estados Unidos. Y yo no dudo que en el largo plazo vayamos a esas áreas, precisamente por las distorsiones macro, porque les estoy diciendo, estábamos en un mínimo de tasas de interés, estábamos en un mínimo de los commodities. De aquí en adelante, lo que debería ocurrir es que hagamos un piso en los commodities y los commodities comiencen nuevamente un ciclo alcista. Pero eso lleva tiempo a hacerse y es un proceso que no es inmediato. Y hasta que no ocurra la capitulación final, es probable que veamos todavía volatilidad asociada en el oro. Pero cuando tengamos ese punto de inflexión, el oro probablemente va a volar y va a ser un activo que va a hacer outperform del resto de los activos, al menos en el rango, en el universo de los commodities, porque es una protección frente a la inflación. Pero mientras la inflación no vuelva, mientras no haya inflación en el mundo, mientras no haya un problema allí que veamos realmente los precios desordenarse, ahorita hay recesión, hay excesos de inventario, no hay un problema inflacionario, es muy difícil que veamos un oro volar o brillar, romper máximos históricos e irse al infinito y más allá, a pesar del desorden monetario que hay con Estados Unidos y los bancos centrales emitiendo dinero a diestra y siniestra. Pero si no hay inflación, es posible que el oro no vuele. Ahora, el desorden monetario a diestra y siniestra probablemente va a generar esa inflación más temprano que tarde. Fíjate, yo sí hago proyecciones, digamos, con el Fibonacci, y una que me gusta, que les voy a regalar en este momento, yo trato de ver los ciclos pasados, los ciclos históricos pasados, y me gusta hacer las proyecciones desde desde el high hasta el low, y hago una proyección clásica de Fibonacci de un ciclo entero o completo. ¿Qué hago? Tomo el indicador de Fibonacci, me voy al high, estoy en el high de los 80, ¿ok? Espero que todos me estén siguiendo, y proyecto, mido la corrección del high al low que se produjo exactamente en el año 1999. Tengo cuidado de ponerlo justo en el nivel, y luego voy a ver que esto es una proyección de Fibonacci. Y déjenme eliminar las líneas que tengo acá trazadas. Un segundo, para que no se confundan. Y bueno, voy a reducir acá. Y fíjense que cuando hago la proyección, el primer target del oro es los 1260. El segundo target es exactamente casi el high que se hizo en el 2011. Lo ven acá, al 2.618 en 1886. Aquí estamos parados hoy. ¿Todos están conmigo? En cuanto a la proyección que hice. Ok, buenísimo. Estamos a mitad de camino acá.
estamos en 1886, fue un primer target, 2.618. Voy a reducir acá un poquito más para que puedan ver el gráfico. Y luego, si hacemos esto y lo reducimos un poquito más, aquí están los otros dos targets que yo tengo en mi pipeline hecho con la proyección del auge y el colapso del primer ciclo alcista histórico del oro. ¿Ok? Estamos al 1618, ya fue un target. Y fíjense qué casualidad que justamente esa zona del 1618 es la zona media más importante en la corrección del rally. De hecho, cuando yo le pongo a esto volumen y uso un instrumento como GLD, se van a dar cuenta que el 1618 es el nivel de volumen institucional más importante en el oro. Luego, el high está acá, al 12.18, pero yo creo que vamos a ir, sin lugar a dudas, luego a los 2.511 dólares la onza, que es el siguiente target después de romper estas resistencias, y el tercer target, los 2.898. Y les tengo que decir, esto es una primera aproximación que está derivada del primer ciclo, porque una vez que se rompen las resistencias de esta zona, ya yo puedo hacer mis proyecciones con el nuevo ciclo. Pero ya tengo una referencia bien importante sobre la cual puedo proyectar mis precios objetivos. Sí, exactamente, es muy parecida. La gráfica o el ciclo histórico entre lo que fue el Bitcoin en el 2013, 2015 también, ya vamos a ir para esa gráfica. Las propiedades relativas más o menos se mantienen, solo que, bueno, aquí estamos hablando de ciclos más largos. Entonces, ya les puedo decir de entrada que yo tengo desde la perspectiva de inversionista de mediano y largo plazo, mi target en el oro está al menos aquí en esta zona, en el 423, no de la corrección esta actual, sino del primer ciclo histórico importante del oro que ocurrió con sus high a finales de los 80. Entonces, yo tengo un target en los 2.890 aproximadamente para, como precio objetivo para que el oro vaya a esa zona una vez que rompa estas resistencias. Pero adicionalmente, cuando esta resistencia es quebrada, estamos iniciando un nuevo ciclo impulsivo alcista, con lo que pudiéramos entonces volver a hacer una proyección de Fibonacci nueva, donde vamos a tener ahora unos precios objetivos más altos o más extendidos en el tiempo. Pero no quiero meterlos en ese tema en este momento. Simplemente quiero que se queden con precios objetivos vigentes derivados del primer ciclo histórico del oro, al menos como yo los hago con el Fibonacci. Ok, no me quiero perder, entonces estamos acá. Listo. Vamos a, por supuesto, esta zona, que es los 2.880, es una mega resistencia para el oro. Yo en lo particular no creo que ahorita lo vayamos a romper y irnos para arriba sin detenernos. Creo que algo de lo que va a ser, voy a tratar de dibujar, si yo tuviera que proyectar lo que va a ser el oro, yo dibujaría algo como esto. Creo que el oro va a ser algo así y luego va a ser algo así. Va a probar esta zona y va a estar en esta área y después probablemente va a ser algo como esto. Y luego sí va a quebrar las resistencias. Eso es una proyección, al menos lo que yo tengo en mi cabeza de lo que pudiéramos hacer. ¿Por qué debería venir esta corrección? Porque estamos en un ambiente deflacionario. Y además porque falta, en mi opinión, un último impulso del dólar index que lo vamos a ver atado ahora en la gráfica. A ver, ¿están ustedes conmigo? Ok, chévere. Entonces, cuidado, yo lo primero que les tengo que, ojo, yo no hice el disclaimer, pero esto no es ninguna recomendación de compra y venta de ningún título de valor, ¿ok? En este webinario. Pero lo que les quiero decir es que tengan mucho cuidado con las entradas en esta área. Para el trading de corto plazo lo pueden hacer, pero para las entradas furiosas, creyendo que el oro se va a disparar, mucho cuidado porque puede venir esta etapa que los puede sorprender. Y luego sí pudiéramos tener un rally realmente importante en el oro, ¿ok? Esto con respecto al escenario del oro, al menos en el corto plazo.
quiero comparar, voy a quitar acá, eliminar los dibujos, y voy a comparar esta gráfica, voy a compararla con el dólar americano, ¿ok? Que es su espejo contrario. Esto es Intermarket Analysis. Esto es muy importante que lo hagan para que ustedes vean hacia dónde va el mercado. Entonces, como se ve, son espejos contrarios. Generalmente, yo voy a cambiar esta gráfica y la voy a poner en la parte inferior. Y fíjense que los máximos en el oro generalmente van asociados a mínimos en el dólar. Máximos en el dólar están asociados a mínimos en el oro. Pero hay algo muy raro que empezó a ocurrir desde enero del año 2018 aproximadamente, un poco antes, pero yo diría que la tendencia más fuerte es desde el 2018, que es que más o menos a septiembre del 2018, el dólar americano viene subiendo con fuerza y el oro viene subiendo con fuerza. Ambos vienen subiendo con fuerza. Esto es atípico, esto no es normal, esto no es la correlación natural. Aquí alguien va a tener que cambiar de correlación, o el dólar cae con fuerza o el oro corrige con fuerza. Y mi opinión es que el que va a caer un poco, va a ajustar un poco, va a ser el oro y no va a ser el dólar. Y la razón por la que pienso esto es porque creo que el dólar está todavía en una fase que le falta un último spike o una última subida producto de las distorsiones que están ocurriendo a nivel global, especialmente en los mercados emergentes. Si usted vive en Argentina o vive en México o vive en Perú, perdón, Perú no creo que esté pasando la distorsión de esta manera, pero si está en Colombia lo puede ver, se están dando cuenta que el tipo de cambio local es un mínimo histórico frente al dólar americano. Eso no está pasando con el euro, no está pasando con otras monedas grandes, pero con los mercados emergentes y Latinoamérica en especial, las monedas se están devaluando de forma masiva. Eso es una clara señal de que el rally del dólar no ha terminado y eventualmente vamos a ver un spike importante en el precio del dólar que puede desencadenar, ojo, en Latinoamérica, impactos como default masivo. Argentina creo que ya está por hacer el default y podamos ver toda una serie de consecuencias negativas. Pero es un signo de que no estamos en una tendencia bajista del dólar, sino más bien probablemente vamos a ver un spike adicional en el precio del dólar. Y eso puede estar asociado a una caída en el oro temporal y posteriormente, una vez que el dólar cambie su tendencia, porque la tendencia de largo plazo en el dólar es bajista, ¿ok? Pero en el corto plazo, cuando digo corto plazo, del 2011 en adelante, ha tenido un rebote importante. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque ambos, oro y dólar, están subiendo. Mientras el dólar esté subiendo, hay vientos en contra, tanto en el oro como en el Bitcoin. Ok, no los quiero aburrir más con esto. Era una lámina que quería que vieran. Y bueno, mostrarles que el precio objetivo de esta estructura ya se cumplió y que la resistencia más clara está en los $1.800 la onza y un poquito más arriba, en los 1.880, es la proyección al 12,18 del ciclo anterior. ¿Ok? Creo que con eso concluimos un target. Si rompemos esos niveles, por las razones que sean, y nos consolidamos arriba, hay cielos abiertos para un mega rally en el oro. Pero como les digo, creo que eso no va a pasar. Creo que van a ser probados, creo que vamos a hacer un toque, pero luego vamos a tener una corrección importante y luego en una segunda etapa, probablemente 2021 en adelante, después de la segunda mitad del 2021, veamos un rally importantísimo en el oro nuevamente y vamos a ir a nuevos precios objetivos que ya en este webinario se los dije. Hay unos targets ahí específicos. Ok. Esto es oro. Vamos a ver ahora Bitcoin, si me dan ustedes el permiso. Por aquí hay algunas preguntas. Sí, correcto. Bueno, como les digo, ustedes pueden ahorrar en oro físico. Yo creo que, como les digo, hay un tema ahorita, un rush por comprar oro. Creo que la oportunidad para comprar oro va a venir aún mejor en los próximos meses, en las próximas semanas. Así que no se vuelvan locos. Creo que no es el Armagedón donde el oro se va a disparar a 10.000 en este momento, aunque esa es la sensación. eh, yo creo que va a haber oportunidad de compra en el relativo corto plazo. ¿Ok? Entonces,
pero no está mal el hecho de que intenten comprar ustedes oro, porque como ustedes ven, la tendencia de largo plazo es al alza, y si hay mayor distorsión, como la estamos viendo a nivel macroeconómico, es muy posible que el oro le siga yendo bien, a pesar de las correcciones que puedan tener en el corto plazo. Bueno, vamos a ver ahora el Bitcoin. Para ver el Bitcoin deberíamos usar una serie de precios bastante antigua. Ahí ustedes saben, el Bitcoin hay varios exchanges, OTC, que tienen series de precios. Bitstamp, por ejemplo, tiene una serie de precios bastante completa. Coinbase también, Bitfinex también. Es importante usar una serie de precios amplia para poder hacer el análisis. ¿Ok? Es posible, no lo sé si volveremos al patrón oro, pero Rusia, China y estos países de este eje están comprando bastante oro. Y ya les hablaré un poquito de dónde yo veo los puntos de inflexión. Déjenme borrar esta locura que se ve acá para volver a irnos al Bitcoin ahora. Y fíjense qué interesante lo que les estaba mostrando. Todo este auge y colapso que se ve acá en el 2014 es parecido a lo que vimos en el oro en los 80. Salvando las distancias. El Bitcoin va a una velocidad distinta, los retornos son diferentes, pero la estructura del gráfico tiende a ser relativamente similar, aunque mucho más volátil porque es un activo más joven y va a una dinámica, como les digo, un tanto diferente, pero sigue siendo un activo que está haciendo procesos de auge y de colapso crecientes, donde su base de capital va aumentando y la tendencia del largo plazo es alcista. De hecho, este es el gráfico del Bitcoin aritmético en gráfico semanal, pero si yo le doy el botón y lo veo de forma logarítmica, la estructura del gráfico, como ustedes lo pueden ver ahora mismo, es claramente alcista. Es claramente alcista y donde la tendencia es clara. Por eso es que el Bitcoin es un activo que hay que tener en cuenta, hay que tenerlo en cuenta, porque la tendencia es al alza. Y ya me voy a meter en la candela de una vez para decir cuáles son las áreas claves que hay que tomar en cuenta para el posicionamiento en el Bitcoin. Yo, transformando este gráfico de manera logarítmica, voy a usar análisis técnico sencillo, y lo primero que voy a hacer es marcar zonas de resistencia para poder diferenciar las etapas correctivas de las etapas impulsivas. Y hay dos grandes etapas correctivas en el Bitcoin. Por ejemplo, hubo un ciclo de corrección o de lateralización y de caída en los precios que fue muy importante desde diciembre del 2013 hasta el año 2015. Y hasta que esta línea de tendencia bajista que está formada entre los máximos históricos en el BTC, pero a nivel logarítmico, no fuese violada al alza, no podíamos hablar de un retome en la tendencia alcista de largo plazo. Esa tendencia alcista duró bastante tiempo, nos llevó a los máximos que vimos en finales del 2017 y luego hemos entrado en otra etapa de lateralización o de corrección lateral donde los máximos han sido decrecientes, con lo cual yo puedo también volver a dibujar una línea de tendencia bajista en esos máximos decrecientes, conectando lo que es el máximo histórico del 2017, de diciembre del 2017 con el máximo de junio del 2019 y esa línea sigue estando vigente. Entonces ya el primer regalo, la primera referencia, al menos técnica, que yo tengo para tomar en cuenta el Bitcoin como un activo de largo plazo y poder tomar posiciones largas, es cuando esta línea azul sea violada al alza. ¿Ok? Y una vez que es violada, generalmente ocurre un pullback y después viene el proceso alcista, tal cual como ocurrió en esta etapa más o menos en junio del 2015, que la línea fue violada, luego el mercado corrigió, es revisitada y comienza el rally. Eso es algo típico de lo que al menos ha hecho el Bitcoin en el pasado y es algo que yo esperaría que ocurriese. Mientras esta línea no sea violada, para mí está en modo correctivo. A pesar de las subidas y las bajadas, el Bitcoin todavía está en una etapa de lateralización y yo no descarto que haya la posibilidad de revisitar la zona baja de esta etapa de lateralización, porque hasta que no es violada esta línea, mi enfoque, mi esquema es de lateralidad. Por lo tanto,
yo todavía estoy pensando que el Bitcoin va a ser, va a generar una oportunidad de compra aún más interesante de la que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Eh, y más allá de eso, si yo agrego indicadores técnicos, me voy a dar cuenta que el momentum del Bitcoin es de lateralización, el momentum de largo plazo, y probablemente vamos a ver el Bitcoin es donde yo me estoy mojando acá, les estoy diciendo, yo creo que podemos revisitar la zona de los $5,000 por BTC, etcétera, y luego de eso, sí en esa área va a haber una oportunidad de compra. Yo creo que esto mínimo en 3,000, no sé si va a ser violado, no puedo saber el futuro, pero estamos en un rango de lateralidad que en teoría debería respetar. Y la razón por la que creo que lo va a respetar es porque digamos que el comportamiento en medio de esta crisis ha sido bastante resiliente, a pesar de esta caída importante que tuvo, en medio de las caídas que tuvieron los activos de riesgo también. Entonces, ahora mismo el mercado de acciones, yo comparo el Bitcoin, yo lo comparo con otros activos y aquí quiero que presten atención, esto es algo que hice también en otra, eh, en otra presentación, lo voy a ir a gráfico diario y un poco para ponerme en contexto, porque hay gente que dice que el Bitcoin se mueve independiente y que él tiene su propia dinámica y que no, lo único que hay que ver es lo del halving y las valoraciones y el tema de su propia estructura, y yo no estoy de acuerdo. Cualquier activo financiero que se respete también obedece a las grandes corrientes de liquidez global. Es decir, obedecen también al dinero, a la dinámica de la economía. Si el Bitcoin en medio de una recesión económica se dispara y sigue subiendo y no vemos lo mismo por el lado del oro y no hay razón alguna para que esto pase, para mí es una mala señal, porque en realidad el, bueno, no fue premeditado lo de la pizza, pero cae de perlas. Hoy se está celebrando el día del intercambio, de la compra de las pizzas con 10,000 BTC, el famoso día del pizza. Ok, bueno, sigo acá, no me quiero desviar. Entonces, lo que quiero mostrarles es que en el corto plazo, en el corto plazo, el Bitcoin ahora mismo, tal cual como lo podemos ver, incluso si graficamos las grandes tendencias a nivel del gráfico diario, voy a hacer un poquito de este ejercicio, solamente para dibujar un poco lo que ha sido el comportamiento del Bitcoin. Hay unas estructuras ahí muy claras, miren lo que está haciendo ahora. Entonces, si ustedes ven la línea, es una línea de referencia que se hizo entre los low antes previos del inicio del Gran Rally de 2017 con la corrección de julio de 2017. Ese piso fue un área de referencia clarísima que marcó la base. Si ustedes lo ven acá, quiero que vean conmigo lo que estoy hablando. Toda esta base de que fue los que vivieron BTC todo el año 2018 fue una base en los $5,800, $5,900, y fíjense que coincide exactamente la violación de la línea azul con una movida institucional, las ballenas o alguien hizo la venta justo allí, y ahí empezó la caída para marcar el piso importante que hizo en los $3,000 el BTC. Pero fíjense después que esta línea azul sigue siendo una referencia importante. Luego volvió a ser soporte, fíjense cómo ha sido referencia, y el último incremento sigue actuando como resistencia. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el BTC ha venido haciendo máximos decrecientes y esta línea, que es una línea muy importante al alza, no ha sido rescatada, por lo cual los que tienen ahora un sesgo alcista deben tener algo de cuidado porque Bitcoin en este momento no tiene todas las de ganar desde el punto de vista, al menos técnicamente hablando. Está en una estructura de lateralidad, no está encima, aunque lo intentó, no logró remontar la línea de tendencia alcista clásica que viene desde la base del 2017, que es lo primero que él debería remontar para poder hablar de que la tendencia a largo plazo ha sido retomada.
Y la otra gran tendencia que tiene que quebrar es la línea de tendencia bajista que les dibujé en el gráfico logarítmico, que va muy parecido, la podemos dibujar acá en el propio gráfico aritmético, que sería más o menos, es parecido. Vamos a dibujarlo acá. ¿Dónde está esto? Bueno, sí, vamos a ponerlo aquí. Más o menos conectando este high con este high. Mientras no violemos esta zona, mientras no violemos, yo diría que el nivel clave, clave, clave es la intersección de estas dos líneas, que lo estoy poniendo acá, que son los $10,400 la onza, estoy confundiendo Bitcoin con oro, los $10,400 el BTC, es un nivel clave que les regalo acá como nivel técnico. Yo les diría que esto es un nivel que se puede revisitar, pero si no se cierra claramente en este cuadrante, aquí arriba, no hay los cielos abiertos para una continuidad del rally. Más bien, como les digo, yo creo que vamos a ver una corrección, una caída hasta esta área, hasta que eventualmente, después de que tengamos los pisos en los commodities y el dólar hecho el high, podamos retomar de nuevo la tendencia al alza, porque hay una correlación importante entre el Bitcoin y el dólar, y se las voy a probar en este momento, si me dan el tiempo. Por aquí están levantando la mano. A ver, ok, no les probé esto, quería mostrárselos, que lo veo en alguna de sus preguntas. Si yo comparo el Bitcoin, a mí no me gusta compararlo con el Standard & Poor's. Yo lo comparo, por ejemplo, con un índice de mercados emergentes que tiene una sensibilidad mayor al aspecto risk-on, risk-off. Y miren qué interesante cuando uno compara esto, porque lo azul es el índice de mercados emergentes, y miren cómo el Bitcoin, todo el rally del BTC, que es lo que está aquí debajo en velas, coincide prácticamente con el rally de los mercados emergentes. Y luego toda la caída del Bitcoin coincide con una importantísima caída en los índices de los mercados emergentes. Nuevamente, el rebote de los emergentes coincide con el rebote del BTC. Y aquí, obviamente, también el rebote que hemos visto acá en los emergentes corresponde con el BTC. Pero los emergentes parece que estaban algo adelantados y toda esta caída estuvo asociada a la caída del BTC. Y de hecho, ahora en el rebote que hemos visto, fíjense qué interesante es esto y una alerta para los largos en BTC, que es que los mercados emergentes han rebotado muy poco, mientras que el Bitcoin tuvo un rebote aún mejor. Pero esto hay que tener cuidado porque, como les estoy diciendo, el que es adelantado generalmente es el mercado emergente, es en el ciclo del mercado emergente. Entonces, hay que tener cuidado porque pudiéramos estar viendo un agotamiento en el rally del Bitcoin, porque también estamos viendo un agotamiento en los mercados emergentes, y pudiéramos ver una corrección en el relativo corto plazo. Después de esto, muy probablemente, y es lo que yo creo que va a venir más adelante, creo que aquí se va a abrir una ventana de oportunidad que va a estar abierta desde más o menos ahora donde estamos hasta mediados del año 2021 para posicionarse estratégicamente en este activo, porque probablemente, y aquí yo voy a hacer la proyección, como la hice con el oro, creo que lo que vamos a hacer en el caso del Bitcoin es algo como esto. Vamos a tener una corrección algo lateral y pudiéramos tener algo así. Un tanto fastidioso, esto después del halving, del hype de que el Bitcoin va a subir, se va a ir X a los 30,000 de una vez, pero va a probar un poco la paciencia de la gente y después probablemente tengamos un movimiento algo como esto. Entonces, eventualmente el Bitcoin pueda subir y ya vamos a buscar los precios objetivos de esto. Pero esta es mi proyección. Voy a quitarla de los mercados emergentes acá para que ustedes puedan distinguirlo un poco más. Si yo tengo que proyectar un poco lo que creo que va a ser el precio del BTC, yo veo algo como esto. ¿Todos me siguen? Ok, buenísimo. Esto estoy mojándome, la gráfica está ahí. Esto lo veremos después dentro de una semana y unos meses, y probablemente dirá, Alberto, eres un loco, mira lo que pasó. Ya les estoy diciendo que esto no es una recomendación de compra y venta, pero asociando un poco lo que está pasando a nivel macroeconómico, a nivel de inflación, lo que está pasando con el dólar,
lo que está pasando a nivel de mercados emergentes y haciendo el rompecabezas, me hace pensar a mí que vamos a tener una estructura similar a esta, como la que también, si ustedes lo ven, es relativamente parecido a lo que va a ser el oro también. Solo que aquí estamos en una estructura de precio un tanto distinta a la que estamos viendo que ya se hizo en el oro. Todo esto va asociado a una correlación negativa con el dólar americano, que en este momento es positiva, producto de lo que les estoy diciendo, que el dólar está allí también como activo refugio, pero muy probablemente el dólar haga techo a finales de este año, mediados del año principios del año que viene, y eso va a tener un viento de cola extraordinario para los activos antagónicos al dólar o alternativos al dólar, como el oro y el Bitcoin, porque el Bitcoin, no nos caigamos a coba, pretende ser un competidor también frente a la moneda fiat más importante como es el dólar. Y correcto, los emergentes pueden tardar en avanzar. De hecho, creo que los emergentes se van a caer ahora, como lo vemos en la gráfica. Y esta etapa de caída en los emergentes que vamos a vivir en los próximos meses, y está claro porque el indicador adelantado de caída en los emergentes son las propias monedas de los emergentes. Y las monedas están en mínimos históricos hoy. Y eso es un indicador adelantado de que vamos a ver un deterioro del equity, de la relación de las acciones en los emergentes. Y eso se va a reflejar en los índices y eso se va a ver en la liquidez de los emergentes. Todo es un proceso, pero estos procesos pueden durar unos cuantos meses. Entonces yo creo que vamos a tener caídas importantes en los mercados emergentes que van a generar probablemente oportunidades de compra porque los emergentes están muy asociados al ciclo de los commodities y como ustedes vieron, los commodities están cercanos a un piso. Entonces, los emergentes en esta caída que va a venir, probablemente van a generar una muy interesante oportunidad de compra de cara al mediano y largo plazo. Y luego, probablemente vamos a tener un tema inflacionario que va a resurgir porque los commodities deberían empezar a crecer. Yo soy de la idea que el petróleo va a rebotar con fuerza y algunos por la destrucción de oferta de esta crisis. Y bueno, vamos a ver un tema inflacionario que se va a ver reflejado en esto. Ahora, vamos a hablar de precios objetivos con el Bitcoin. Y esto es interesante también verlo en perspectiva, hasta dónde pudiéramos ir. Bueno, yo hago el mismo procedimiento que les mostré con el oro. Ya este ciclo para mí está muy claro, muy definido. Yo voy a dibujar un Fibonacci desde este high que está en los 2000, en los $20,000 prácticamente, hasta el mínimo que se hizo exactamente en diciembre del 2018. Esto es un ciclo más o menos completo. De hecho, cuando ustedes ven lo que fue el ciclo pasado, que fue este ciclo que está acá, que fue en 2013, y yo mido el número de días, por ejemplo, desde el high hasta el momento que se hizo el mínimo, que fue acá, en enero del 2015 más o menos, fueron más o menos unas 408 barras, ustedes lo están leyendo acá, o 411 días. Entonces, comparo eso con lo que fue este ciclo, más o menos, vamos a ver cuánto fue esta duración. Desde aquí hasta este mínimo que está acá, fíjense que todavía estoy en las 370 barras, pero aquí estoy, 411 barras más o menos. Desde el punto, el mínimo fue acá a las 366 barras o 366 días, pero lo puedo extender un poquito más si quiero porque estuve ahí en el low y estoy casi que en la distancia del ciclo anterior. Ok, pero además de eso, estoy proyectando. Entonces, esta proyección de aquí a acá me va a dar unos precios objetivos inmediatos de hasta dónde pudiera ir el BTC. Y aquí viene, perdón, lo interesante. El primer target, basado en esta proyección, son los 28,000, casi 29,000 dólares en BTC. Y esto apenas es el 1618 como target. Esto, obviamente, después que ya les dije, rompamos la línea de tendencia bajista que podemos ver en el gráfico logarítmico o incluso en esta que podemos ver aritmética. Mientras esta línea no sea quebrada al alza, no tenemos nada que buscar en estos precios objetivos, ¿okay? Al menos desde la perspectiva técnica. Pero el primer precio objetivo está en 28,000. Si nos seguimos divirtiendo buscando los precios objetivos, bueno, el segundo está en los 46,000, el tercero en los 62,000
Y el último de este ciclo más vigente, nos da un target cercano a los $73,000. Esos son precios objetivos basados en la proyección de Fibonacci. Si este ejercicio lo hubiésemos hecho en el ciclo pasado, obviamente los precios objetivos se alcanzaron y se superaron con creces. Entonces, para los que creen que el Bitcoin puede ir a los $100,000, yo creo que pudiera ir a los $100,000 más adelante, pero esto es un proceso que lleva tiempo. Pero antes de volvernos locos, el primer target está en los $29,000, ¿ok? En el caso del BTC, que ya es bastante decir si usted logra comprar BTC por debajo de los 10K, ¿ok? Ok, bueno, ahí están los 70K, exactamente, que menciona, que es una proyección basada en el ciclo anterior. Bueno, señores, creo que con esto les he dado algunas herramientas, algunas ideas, les hago un resumen. Nuevamente, les quiero decir, esto no es una recomendación de compra y venta, estoy compartiendo mi perspectiva tanto en oro como Bitcoin. Estos son procesos que llevan tiempo, hay que tener paciencia, pero sin duda alguna hay que tener un pie metido acá porque a nivel fundamental están dadas las condiciones para que la tendencia a largo plazo continúe. ¿Cuáles son esas condiciones? Un deterioro enorme de la macro global, especialmente del respaldo del dinero fiat de los principales bancos centrales, tanto Europa como Estados Unidos, aumentando la deuda, las tasas, haciendo que el sistema financiero se pierda credibilidad en el sistema financiero. Y todo esto todos estos son corrientes que en el mediano y largo plazo van a ser favorables para la adopción tanto del oro como instrumento financiero de resguardo, incluso cuando surja la inflación, y para el BTC como alternativa. Yo no hablo en este momento de altcoins y de otra moneda distinta al BTC porque realmente creo que el que tiene las condiciones como oro digital es el Bitcoin. Tanto Ethereum como cualquiera de otros proyectos, yo no lo veo de esta manera. Creo que pueden ser proyectos interesantes, pero el análisis es otro a nivel macroeconómico. Entonces, yo creo que la comparación válida es entre BTC, a nivel, la analogía de oro digital es nada más con el Bitcoin. No digo que no pueda haber una correlación positiva con algunas altcoins, pero el análisis que yo hago es sobre el BTC. Eh, bueno, señores, gracias por el tiempo. Ya ustedes saben, aquí lo que hay que tener es paciencia, perspectiva, tengan sus mapas, ¿ok? A la mano y simplemente no se dejen caer presas del FOMO, ¿ok? Entonces, la verdad es que aquí hay que llevarlo con la mente fría y si lo hacen así, muy probablemente van a poder tener unos buenos resultados en el tiempo, ¿ok? Esto sí, esto quedó grabado y lo voy a postear. Muchas gracias. Saben que me consiguen en las redes sociales como @cárdenasfx o en la cuenta de SafePro, @SafePro. Y bueno, ya le hago la publicidad también a Patonet, con el que tenemos una alianza y estamos patrocinando los webinarios que muy interesantes que él está haciendo. Yo voy a tener un webinario, por cierto, con él el lunes, así que voy a hablar de ciclos. Así que les hago la publicidad y nada, pronto les aviso de las fechas tanto del diplomado como de los cursos. Estamos un poco parados por todo este tema que está pasando, pero ya estamos casi listos para anunciarles la parrilla de programación de SAFE. Y bueno, nada, gracias por su tiempo y cualquier duda o pregunta nos vemos en las redes. Un gran abrazo.